Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión les voy a mostrar el método Cornell. Cómo tomar apuntes con el método Cornell. ¿Y por qué es tan efectivo el método Cornell? El método Cornell básicamente consiste en tomar tu hoja de papel del cuaderno o una hoja blanca, un folio, y lo vas a dividir en varias secciones. Prácticamente son 4 secciones. La primera sección corresponde al título. Aquí colocas el título del tema. Si estás viendo física, caída libre, entonces colocamos caída libre. Podemos agregar aquí al lado la fecha si resulta relevante para ti. Ahora, del lado izquierdo, vamos a hacer una pequeña columna donde podamos colocar preguntas y donde podamos colocar palabras claves. Esta parte se rellena después, al final. La parte que va a la derecha corresponde a los apuntes. Allí vamos a colocar todo lo que corresponde como fechas, conceptos, fórmulas, ejemplos o esquemas, dibujos, imágenes, cualquier cosa que apoye a lo que estás apuntando. Y luego al final tenemos un cuadro rectangular que corresponde al resumen. El resumen es con tus propias palabras, vas a explicar o vas a relatar de qué va el tema, qué fue lo que aprendiste y cuáles son los elementos que son rescatables o de gran importancia. Imagínate que estás en clase, llevas tu método, tu cuadrado, tu rectángulo de método Cornell ya para rellenar. En clase, completa los apuntes de la mejor manera que puedas. Luego, al final, haces con tus palabras un resumen, te haces un autoexamen sobre lo que has aprendido y eso vas a ver que te va a ayudar bastante a entender sobre todo las cosas que no has comprendido aún. Al final vas a agregar preguntas o palabras claves. Por ejemplo, el título del tema es caída libre. Se define la gravedad. La gravedad se define como una magnitud vectorial cuyo valor es de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Colocas acá la definición y acá en las preguntas vas a escribir ¿qué es la gravedad? En el siguiente se supone que se habla, por ejemplo, de Galileo Galilei. Fue un científico italiano que hizo experimentos relativos a la gravedad. A la izquierda vas a colocar Galileo Galilei o ¿quién fue Galileo Galilei? Son preguntas que te sirven para tú estudiar luego. ¿De qué sirve el método Cornell en realidad? Lo importante de todo esto es que luego tú puedes, con una hoja más pequeña, vas a tapar la parte de los apuntes, tapas los apuntes, ¿verdad? Y te vas a quedar solo con las preguntas. Y tú mismo te vas a hacer autoexámenes, te vas a hacer evaluaciones para ver si estás comprendiendo el tema. Por ejemplo, te va a aparecer aquí qué es la gravedad. Entonces, tú tienes que hacer un esfuerzo en hallar la respuesta correcta. Bueno, ¿qué es la gravedad? Entonces, suponte que no lo recuerdas bien. Y en tu mente dices, bueno, la gravedad es una fuerza, una magnitud escalar, que es un error, ¿vale? Entonces, miras el apunte y dice, no, la gravedad es una magnitud vectorial. Y dice, vale, tengo que repasarlo. Vuelves a repasar tus apuntes, verificas los libros, verificas el internet, que todo esté bien. Y que tengas esto estudiado, vuelves a tapar y te haces las preguntas. ¿Quién fue Galileo Galilei? ¿Qué hizo Galileo Galilei? ¿Qué es la gravedad? Lo importante de esto es que puedas
tú mismo hacerte cuestiones sobre si has aprendido o no. Esto es el mayor logro del método Cornell, más allá de organizar todo en contenidos, preguntas y resumen. Lo más importante es que el método Cornell te permite a ti tener una estructura de estudio. Tú te das cuenta en dónde todavía necesitas mejorar. Suponte que respondes perfectamente quién fue Galileo y qué tiene que ver Galileo con la gravedad. Perfecto. Pero vas ahora a estudiar la parte que no resolviste anteriormente. La pregunta de la gravedad. Vale, voy a estudiar de nuevo la gravedad. ¿Qué es la gravedad? ¿Cuánto vale la gravedad en el sistema internacional, en el sistema decimal, etcétera? Lo importante es que pases por el proceso de preguntarte a ti mismo si en realidad está interiorizado, si de verdad lo estás comprendiendo. Si esto te funciona y te parece útil este contenido, recuerda que tengo otros contenidos e iré subiendo a medida que pase el tiempo sobre matemática y sobre física. Algunos de ellos los voy a subir utilizando el método Cornell, que yo mismo utilizo para organizar los apuntes y colocar palabras claves. Por ejemplo, voy a hablar sobre el teorema de Bolzano. Teorema número 1. Definición del teorema número 1. Se define como ejemplo número 1, ejemplo número 2, problema número 1. Y abajo coloco cuando considero que necesito agregar algo que es importante. Las conclusiones son importantes que lo hagas con tus propias palabras porque te van a permitir a ti mismo darte cuenta de tu nivel de conocimiento que has adquirido. ¿Ok? Bueno, por los momentos es bastante sencillo el método Cornell. Se divide en título, preguntas, palabras claves a la izquierda, apuntes a la derecha y un resumen al final. Lo puedes hacer en todo el cuaderno, incluso hay cuadernos que ya vienen con todo el esquema ya dibujado, o lo puedes hacer por tu cuenta. Es muy fácil, de verdad. Es algunas pocas líneas que haces con tu regla y a estudiar, chicos, que es el momento de hacerlo bien. Muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima.